Espectros sonoros, pláceme saludarlos en esta segunda temporada de este podcast en el que hablamos de música, de bandas, de géneros musicales y obviamente de muchas banalidades que nos interesan demasiado. En el día de hoy tocaremos un tema muy lindo que nos compete a todos y es la música. ¿Cómo ha sido esa relación con la música? ¿En qué momentos nos conectamos con ella? ¿Cómo ha sido parte como banda sonora de muchos momentos de nuestra vida y cómo ha influenciado en el desarrollo de nuestra personalidad? Pero no me encuentro solo, porque en el camino me he encontrado con una serie de espectros sonoros que me van a acompañar en esta mesa de trabajo donde hablaremos de este tema, pero quisiera presentarlos antes que todo, quisieran una breve introducción de ustedes, quiénes son para este podcast. Empecemos por mi derecha. Bueno, soy Daniela Velasco, maestra en artes audiovisuales, realizadora audiovisual. Me gusta hacer voces en off, me gusta cantar y de vez en cuando presentar. Wandy. Un placer para todos, mi nombre es Diego Caballero, maestro en artes audiovisuales, videógrafo por pasión, realmente un entusiasta de la música, del cine y ese soy yo. Saludos, mi nombre es Diego Calderón, yo soy reportero gráfico y realizador audiovisual y entre otras cositas. Bueno, y por acá. Yo soy Juan Fernando Arango, muy buenos, ¿cómo están todos ustedes? Soy productor de sonido, soy docente y entre otras cositas también. Se le acepta el término. Muchas gracias por traerlo a colación. Bueno, y su servidor Nelson Tarazona, comunicador social y psicólogo, quien los va a estar acompañando y obviamente en esta mesa de trabajo vamos a estar hablando de muchos temas, pero para entrar en materia quiero preguntarles a todos a la mesa, ¿cómo ha sido esa relación con la música? ¿Cuál fue ese primer contacto que ustedes tuvieron? ¿Cómo ha marcado sus infancias? ¿Cómo marcaron su personalidad? Quisieras conocer cómo ha sido ese proceso. ¿Quién quiere empezar? A ver, por allá. Bueno, pues en mi caso, mis primeros acercamientos con la música fue con mi familia, digamos como en las reuniones de diciembre, recuerdo mucho, fue un acercamiento muy caribeño porque mi familia es de ese tipo de música. Entonces, digamos que mis primeros años, mi infancia y eso estuvieron muy marcadas por artistas como Diomedes Díaz, El Binomio de Oro, Pastor López. Sí, muy vallenatera mi familia. Bueno, y en ese proceso en el que pues obviamente yo creo que todos nos hemos familiarizado con la música decembrina porque nos lleva a ciertos momentos de nuestra vida. ¿Cómo fue ese proceso? ¿En qué momento tienes ese primer contacto con la música? ¿Cómo sientes que fluyó, que te dejó esa huella, que te marcó? Pues a ver, yo creo que es más que todo los recuerdos que genera. En sí no es que a mí esa música, digamos, que sea la que más me guste o así, pero por lo menos es música que suena y me transporta en el tiempo, en la geografía, lugares donde viajamos, donde compartimos todos en familia y pues a pesar de que no sea el género favorito de uno, trae recuerdos muy lindos y cosas muy valiosas para la vida de uno. Pero ¿usted qué época le tocó? ¿Usted le tocó el cassette, el disco o le tocó el vinilo? A mí me tocó, digamos que los primeros contactos míos fueron con acetato y cassette. Sí, por aquí fue como vinilo también, ¿no? Hay muchas generaciones, No es por nada, ¿no? Pero A mí me tocó también cassette y vinilo. Y acetato. todas las edades. Sí, básicamente todas las cuando edades. era muy pequeño, vinilo. Bueno, ¿y cómo fue ese acercamiento con el vinilo? ¿Qué había para reproducir vinilos en su casa? Porque Digamos, en mi casa mi mamá tenía discos de Diomedes, del Joe Arroyo, del Binomio de Oro. Entonces, digamos como que ese acercamiento también a la parte artística que lleva todo lo que conlleva la producción de un disco, la imagen, la fotografía. Entonces eran cosas que me quedaba como analizando muy bien y pues el proceso con los vinilos también es algo como más romántico, ¿no? Era muy mecánico. Tú tienes el disco en el tornamesa y lo ves girando y la agujita ahí. Entonces, digamos que uno de niño también jugaba mucho. Yo creo que... si uno es inquieto, uno le metía el dedo a la aguja. Yo y creo eso. que me volví un poco mezclador y DJ, Sí, los inicios de DJ. en esa temporada. Bueno, pero entonces, después de eso, digamos que, y para todos, obviamente, el pasar de los equipos de reproducción y ya algo más compacto, algo más... ¿Cómo fue eso para ti en tu vida? ¿Cómo llega eso? Digamos ya, bueno, cuando existe ya la evolución al CD, ya estaba un poquito más grande, ya seguía mucho más mis propios gustos musicales, entonces pues, recuerdo mucho la época del Discman. Yo tenía un Discman el cual amaba, era mi tesoro. Vivía en un
Bueno, a los que vivimos acá en Santander, yo vivía en el reino de muy lejano en Piedecuesta. Entonces mi transporte de Piedecuesta a la universidad era un trayecto muy largo. Había 3 CDs ahí. Entonces Más, era... más, diría que sí, eran una al menos larga 3 lista. discos. Menos 3 repertorios completos. Entonces, sí, como que se volvió un proceso muy retrospectivo para mí, de análisis, de generar ideas, porque pues mientras uno está escuchando música, siento que las ideas fluyen. Entonces, también como el ambiente y algo que hablábamos hace poco, que muchas canciones terminan volviéndose como bandas sonoras de momentos especiales de la vida de uno. Bueno, ¿y qué momento recuerdas como banda sonora en tu vida? O sea, un momento en particular que digas, uy, güey madre, si escucho esto me recuerda a mi mamá, a mi papá, o tal momento específico, tal episodio específico de mi vida. Una canción detonante. Sí, No, recuerdo un mucho, sonido. recuerdo mucho sobre todo a Diomedes, canciones que me Diomedes, transportan, lo recuerdo muy curioso, ¿no? El mucho. asunto. los recuerdos de ella. Un acorde en especial. O sea, perdón, ese Dixman tenía Ese CD mismo de tenía de Diomedes. todo. No, mi Disma ya no tenía CDs de Diomedes, Pero pero lo O sea, recordaba en el usted iba en la camino. buseta y Pero sacaba sí. una cartuchera llena de discos. Hoy Diomedes Díaz. Después, hoy vamos por la Blink. Bien, excelente. algo así exactamente, pero sí digamos que me transporta como a las reuniones de mi familia en diciembre, en los cumpleaños donde ponían la música y me recuerdo abriendo los regalos o compartiendo con mi familia, con familiares que ya no están. Entonces sí genera como una especie de efecto ratatouille. Sí. Lo transporta a uno allá Pero ese con el momento sonido. con la A mí mamá nunca me dándole el había plato hecho de efecto comida. Ratatouille con Diomedes. Yo he escuchado el efecto Ratatouille con todo menos con Es Diomedes. un acorde en específico, ¿no? Sí, no, es. Es ese. No, pero ese Sí, sí, es sí. colombianazo, Sí. colombianazo. Dieguito, una canción que haya marcado tu infancia. Una canción, un nombre. Una canción que haya marcado mi infancia. El cóndor herido. Una de Diomedes Díaz. El cóndor herido fue una Recuerdo canción de que Diomedes realmente que tocó mis por- fibras. Dormilón. No, digamos que ya las canciones en sí que marcan mi vida como tal, yo creo que van más enfocadas como hacia el punk rock, que fue como el género con el que empecé a abrir mis horizontes musicales. Y yo creería que sería como Hey Ho de Ramones. Uy, buena. Sí. Juan Di, muy buena canción. canción que marcó tu vida. Canción que marcó mi vida es una difícil pregunta, pero acompaño la emoción de Dieguito del punk rock. A mí me encanta Blink 182, Blink 182. Yo crecí con esa banda y creo que la canción que marcó mi vida fue la con la que los conocí, que es I Miss You. Y esa canción marcó porque definió el transcurso de mi vida, el crecimiento de mi adolescencia, lo definió por completo y acompañé todo el proceso hasta el día de hoy, lo sigo acompañando y creo que esa es la canción que puede marcarlo porque fue el inicio. Y digamos que en mi vida siempre fue afectada de cierta manera por mis hermanos mayores. Los gustos musicales de mis hermanos mayores yo los adquiría con el tiempo. Entonces, mi hermana pasó por esa época emo de los 2000 en la que escuchaba Panda y Kudai y entonces Green Day y Blink, todo ese tipo de bandas. Y entonces yo no sabía qué hacer, sino escuchar lo que ellos escuchaban quedaba en mi mente. Entonces esa es la canción con la que lo conocí y creo que me marca demasiado. ¿Cuál es la tuya? Bueno, yo no lo había pensado. Digamos que hay muchas bandas que han hecho mella, digamos que en mis gustos musicales, sobre todo Korn, que fue como con la que más crecí y me desarrollé, y yo creo que esa banda podría tener alguna de esas canciones. Yo diría que Blind de Korn es una de esas canciones que lo hace uno brincar. En el momento, yo creo que también tuve ese efecto ratatouille de irme hacia atrás cuando escucho esos arpegios desgarrados, estridentes de Blind, y yo digo, bueno, esto ya es otro nivel de música, y no estaba como preparado para escucharla. Yo dije, wow, esto es... Y de cierta manera como que marca digamos que esa transición, pues de escuchar clásicos del rock nacional a escuchar un poco más del New Wave, de lo que se estaba haciendo en Estados Unidos, ya de dar ese paso al New Metal que pues ya estaba más bien como de capa caída, como en el 2008, 2009, pero pues ya cuando empieza a escuchar eso, yo digo, wow, esto es otra cosa, otro nivel. Y nada, yo creo que Blind es una muy buena canción para empezar, como para sumergirse en este mundo de la música. Yo no diría una canción, pero un disco. Porque es que, ojo, hay una cosa. A ustedes les alcanzó a tocar la época de los discos completos como a mí, pero es que a mí, yo vengo de una época de discos conceptuales. Entonces, The Wall de Pink claro. Floyd es un disco que es como si fuera una sola canción. Uno le da play y lo escucha completo y es una sola canción de 2 horas. Es una obra completa.
Entonces, de hecho, estuve a punto de quemarlo. Hay mucha música en mi vida que he quemado de tanto escucharla. Por ejemplo, yo el día de hoy nunca pongo algo de Soda Stereo ni de Cerati. ¿Por qué? Porque lo quemé totalmente. O sea, ya le dio... Le di tanto palo que no lo quiero escuchar, no porque no me guste, sino porque ya no lo quiero escuchar. Tú tocas algo muy importante y chévere, nos vamos a desviar un poco del tema. Es que a mí, digamos, en el fondo, no es que me parezca una mala canción, pero cuando tocan Californication de Red Hot Chili Peppers, a mí no es que no me guste, es una muy buena canción. Pero es que ha sonado tanto. Exacto. Que ha sonado tanto que ya no quiero escuchar más de eso. Quemar. Entonces me suena como a cliché. Entonces, yo en mi vida hay música que no escucho para no quemarla. Entonces la gente me dice, ¿qué canción le gusta más? Esta. ¿Y cada cuánto la oye? Nunca. ¿Por qué? Porque no quiero quemarla. Quiero que en un momento especial de mi vida, cuando yo quiera sentarme a llorar desaforadamente, le dé play y la canción siga teniendo su mismo efecto. Anhelos tengo de verte. Yo hago todo lo contrario a eso. O sea, yo las canciones de las bandas que más me gustan y como esas canciones que realmente me apasionan, me gustan mucho, evito escucharlas cuando no me siento bien para no traer a colación un momento malo. Yo lo evito. Y me pasa eso, hago exactamente lo que dices, pero con la lasaña. Yo con la lasaña la como muy poquitas veces al año porque me encanta. Que es un Tengo que tesoro. disfrutarla, es un tesoro para mí. El efecto Ratatouille. Exacto, ese es mi efecto Ratatouille. De pronto uno tiene O sea, algunas escucha. canciones como en el baúl de canciones apreciadas, de canciones que uno ni siquiera compartiría con alguien, sino que son para compartir con uno mismo. Tal De cual. Y no acuerdo, quiere de acuerdo. malgastarlas de esa manera, digo yo. No, y uno no quiere que la otra persona, uno le muestra su canción preciada y que la otra persona diga, ay, no me gusta. Eso es tan horrible. No es para tanto, no Sí, es sí, para sí, tanto. porque es tan larga. De hecho, Sí. a veces cuando, pues a veces yo personalmente prefiero como que las canciones suenen y no pedirlas. No sé, esa es por eso, una por eso. particular. Que llegue cuando llegue. Es una particular. Sí. Es un tema muy, muy chévere porque por lo menos a mí me pasó con Dani. Dani me dice, yo pongo la lista de Spotify en aleatorio y que suene lo que tenga que sonar. No me gusta tanto. Pero yo después digo, sí. Porque si tú la pones en aleatorio, Lo esperas. abres, es como si pusieras la radio y te inyectan lo que sea, te botan lo que sea y a veces uno resulta gustándole algo de lo que le botan a uno. Pero espere un momentico, porque Spotify tiene un algoritmo que es muy personalizado. Entonces, si yo Es cierto. pongo mi Spotify en aleatorio, suenan cosas, todo lo que va a sonar me gusta. Me Sí, gusta. A mí me ha pasado que me recomienda, obviamente, bandas relacionadas con el género que me gusta, pero diferentes. O sea, bandas sí. que no había escuchado o canciones, porque vamos a lo mismo de las mismas. Si yo les nombro Red Hot Chili Peppers, ¿qué canción de una se va a Californication? O Other Side, de una. Es lo primero que llega, Pero sí. habrán Para mí no. muchas más canciones dentro de esos álbumes que tendrán el mismo valor, incluso serán mucho mejores que las comerciales, pero que no hemos oído porque nos quedamos con Pero los clásicos. No, para mí es acompañando Give It a Away, Juanfer. Give It Away, porque Give It Sí, Away sí, fue la primera Give It canción Away. que votó a los Chili Peppers. Yo me acuerdo cuando yo prendí el televisor MTV y ¡pum! Esos cuatro manes en bola, en una imagen plateada en un desierto y yo dije, esto no puede ser, ¿qué es ¿Qué es esta esto? vaina tan brutal? Muy ¿Qué es psicodélico. este golpe de mente tan fuerte? Y después de eso venía Nevermind de Nirvana y uno lloraba de la emoción. Y es que en ese mismo año salieron 4 discos demasiado poderosos. Una gran Un época. año de Es que lo titanes. Una Sí, gran sí. época. Sí. Yo Una gran yo prendí época. el televisor, HTV, y estaba Cristian Castro. Sí, no era- La primera canción que yo recuerdo haber escuchado fue Azul. Azul de Cristian Ay, pero Castro. Azul es chévere. También es bonita. Es una muy buena Sí. canción. Y Cristian sí. Castro es un muy buen músico. Es excelente cantante. Es la primera canción Es que uno de los recuerdo haber mejores, escuchado. de las mejores voces latinoamericanas, después de Luis Miguel, Sí. obviamente. Y es muy versátil esa voz. La voz de él se presta Sí, para la balada sí. pop, para el rock, para el heavy metal. Es un buen músico. Que él De en su hecho, disco de tiene- metal hace Sí, poco. Grupo La de Esfinge, heavy con metal. su agrupación La Pero me Esfinge. gusta más como canta la balada. Sí, también, definitivamente. ¿Y en qué punto estamos de La onda acuerdo en del el que el intento. MTV con el que crecieron muchos, obviamente yo creo que usted tuvo, digamos, vio el MTV de los 90, a mí me tocó el de los 2000, Sí, eso me tocó el mismo. pero ¿qué relación tiene el MTV de los 90 con el Spotify de ahora? Porque MTV ya no es lo mismo, obviamente no tiene el impacto que tenía De en los hecho, 90. ninguna le voy a explicar por qué. En los 90 no existían algoritmos. Entonces no había música personalizada. Entonces a mí no me llegaban grupos de nicho como pueden llegar en Spotify, que mi forma de escuchar música es muy puntual como la de todos y entonces Spotify puede llegar hasta allá. MTV no. MTV decía, eso es tan bueno que le va a gustar a todos. Y entonces MTV ponía Give It Away
y Nevermind de Nirvana, y ponía Soundgarden, y ponía Stone Temple Pilots, y ponía Pixies, y ponía algo que tenía que gustarle a todo el mundo. Y o nos gustaba o no nos gustaba, y punto, y se acabó. Y si a usted no le gustaba, pues de malas. Con su clásico top 10. Con su Sí, clásico top Sí. 10. Aunque de cierta manera siento que eso le hizo un favor y también pues obviamente dañó mucho el género. ¿Por qué? Porque obviamente popularizó el tema, popularizó el género del rock, el grunge y la música y el rock alternativo y el metal en general. Pero también era como un grupo muy selecto de videoclips y de canciones que a la larga MTV las posicionó y les hizo ese daño de que sean tan escuchadas, tan recordadas, pero que se perdieron muchos temas buenos de muchas bandas en el olvido, que salieron en MTV. Sí, pero como en esa época, básicamente, a ver, un momento, devolvámonos a mi época. Yo tenía en mi televisor 3 canales y uno era el institucional, donde no daba nada que me interesara. Yo tenía 2 canales de televisión. Habían 4 emisoras, ¿sí? No sé, Amor Estéreo, Radioactiva, existía en Bucaramanga, y otras 3 emisoras. Habían 4. Y había un gran filtro en el mundo que eran las disqueras. Las disqueras filtraban qué escuchaba la gente y qué no escuchaba la gente. Entonces, era buenísimo porque nos filtraban de un montón de cosas que no queremos escuchar al día de hoy. Y era terrible porque también sacaban un montón de cosas que hoy día son tesoros para cada uno de nosotros, que solo conocemos y que nadie más conoce y que atesoramos y que no queremos mostrar porque no queremos compartir nuestro pedacito de felicidad musical con nadie porque sabemos que nos van a despreciar. De acuerdo. Y Entonces- arruinan las Cierto. canciones, las arruinan el momento de la canción. Al día de hoy, ¿qué hace? Sí, azul. Al día de hoy, ¿qué hace falta? Hace falta esos filtros porque no vamos a tener tal vez, quién sabe en cuánto tiempo, un Michael Jackson, un Queen, un David Bowie. Muchos de esos artistas no van a volver a salir. Primero porque no hay plata, segundo porque no hay filtro y tercero porque el mundo musical de ahora es el apocalipsis, es la ciudad posapocalíptica donde somos todos contra todos, Fallout. O sea, nos vamos a matar entre todos. ¿Cuál fue el apocalipsis? Si estamos en la época... ¿En qué momento explotó? En que Post-apocalipsis. Napster fue el apocalipsis. Sí, Sí. yo iba a Pero tocar ese Napster- tema. Yo iba a tocar ese Napster tema era también. necesario. Era necesario. Es que también le dio la oportunidad a la gente, pues, como de descargar lo que quería escuchar también y de democratizar un poco el uso de la música. Obviamente los No, y mayores sin pagar afectados. los precios. Sí, obviamente los mayores afectados fueron las disqueras y las bandas como tal. Los artistas. Claro, pero, porque- pero es que las disqueras tenían unas prácticas que yo decía, señor, yo compré un CD de Coldplay, ¿no? Y un mes después salía el CD con 2 canciones adicionales. Entonces, Deluxe yo ya no Sí, tenía esas claro, 2 los canciones. deluxe. Exacto. Y un mes después salía el CD con las 2 canciones y un video. Y Sí, era una tienes toda la razón. La exprimidera de versión acústica, 2 covers y remix. el remix del Y un bonus remix track. y el bonus track. La sí. última vez y que las yo vi rarezas eso de la fue banda. Con Coldplay. Viva Cuando la vida. traían video era bello. Sí. Uno los Yo antes disfrutaba uno- porque antes uno se quedaba haciendo zapping o esperando en MTV hasta que por fin salía la banda que uno le encantaba. Pero volviendo al tema, después de haber hecho esta Este breve inmersión, paréntesis, este este breve breve paréntesis. Paréntesis de 20 Volviendo al minutos. tema, Juan Diego, ¿cómo es el primer acercamiento tuyo con la música? Queremos conocerlo. ¿Cómo fue que te acercaste a lo que hoy disfrutas tanto? Bueno, básicamente, como comentaba, es muy arraigado a mi familia y creo que mucho más a mi padre, a las costumbres que teníamos con mi padre de viajar mucho. Mi papá es una persona que le encanta viajar, le gusta la pesca y todo eso. Y siempre que viajábamos, papá tenía un Mazda 323 y un disco de los Beatles. Eso es lo que había en ese carro. Entonces, esos eran los viajes con mi papá. Nos íbamos a pescar Y una al botella de páramo whisky. y 2 botellas de whisky. Nos íbamos a pescar o algo con la Buenos familia recuerdos. y ese era como el viaje familiar, era lo que se hacía fin de semana. Pero entonces mi papá era quien decidía la música y mi papá era muy rockero. Entonces obviamente mucho de sembrar el rock en mis hermanos y en mí fue a través de los viajes. Entonces yo siempre, como lo decía ahorita Dieguito, la banda sonora de la vida. La banda sonora de mi vida es Maná, los Beatles, y era un popurrí entre música en español y en inglés que hacía mi padre, quien era el que ponía la música. Y creo que ese es el primer acercamiento y ese sería. Y bueno, y digamos que a la hora pues ya de tener tus elementos para la reproducción musical, ¿sí? ¿Qué te tocó? ¿Cómo fue ese primer momento? ¿En qué momento tuviste ese acercamiento? Es que esto es raro de comentar porque mucha gente no va a estar de acuerdo, pero yo pude acercarme propiamente a la música con Ares. Sí, todos. Ese fue definitivamente todos. realmente el momento en el que yo me pude acercar. Ajá. No sé si Con todos los virus pasaron por troyanos. Ares de alguna manera, Con los con los daños gusanos. que hizo,
Pero ese fue el momento que me tocó a mí porque cuando llegó el computador a mi casa, ¿sí? Ya teníamos una edad. Y Aún se arropaba el tenía un computador. forro como la licuadora. Sí, tenía Como una licuadora. Eso era un forro. Es hora de dormir. Pero usted Y uno lo arropaba así. Lo arropaba. ¿Pantalla color o usted tenía pantalla monocromática? Yo Porque tenía a mí- pantalla color. A mí me Yo tocó tenía empezar la pantalla verde. en Solo pantalla- verde. Uy, no. pero muy Príncipe de duro. Persia solo verde. Scanner. Yo en Skyner, cambio, uy, mire, Skyner. qué curioso, Juanfer, qué curioso que mi papá cuando trajo el primer computador, el único juego que traía en un CD que había comprado en Panamericana era Príncipe de Persia. Y qué curioso. Pero ya era multicolor. Ah, Bueno, era es el que espere, señor aquí hay príncipe. una brecha generacional. Sí, no, Yo estoy hablando bastante. del disquete, del floppy disk. Aquí hay parkour Yo generacional. también sea, conocí el Prince of Persia del floppy disk. Exacto, el Uy, Prince of Dios Persia, el santo, floppy disk señor. era el original. O sea, usted ya viene mucho tiempo después. Sí, ya, no. ya. ¿Llegó muchísimo, el disco? muchísimo. ¿Usted Una le llegó era- el disco? A mí me llegó el disco. El disquete. El que CD, no, llamaban. el CD. El negro. Ah, con su computador venía con Príncipe de Persia, ¿no? No. Venía, Compacto. yo creo que venía en combo. En Porque combo, literalmente, no, o sea, muchas personas a las que les preguntaba siempre me decían, no, mi primer juego fue Príncipe de Persia o fue Las Locuras de Cusco, no sé qué cosas que vendían en unos discos así en Panamericana cuando sí, uno señor. compraba el computador. Y en ese tiempo Panamericana estaba en Bogotá y no sé en qué otra parte. Y entonces mi papá cada vez que viajaba a Bogotá éramos, papá, un computador, por No, favor. y a un Bucaramanga llegó hace computador". como unos 5 años nada más. No, Les tocaba todo. En afuera. Bucaramanga sigue llegando. Todavía están llegando las cosas. Y de No tanto hecho, como Caña. Recuerda que yo soy pueblerino. Nosotros Uy, sí bueno, sabemos allá que es sí. que lleguen tarde las cosas. ¿no? Sí, definitivamente. Entonces, sí, el primer acercamiento Es más, que en yo Ocaña pude no se ha hacer- muerto Michael Jackson. Con eso- Ocaña es el Internet Explorer, básicamente de Colombia. De Colombia. Mi primer acercamiento fue ese, fue Ares. Y como les decía, Blink fue como la banda, entonces yo escuchaba 3 canciones, I Miss You, First Date y All the Small Things. Pero yo en algún momento me pregunté, pues algo tiene que haber, ¿sí? Entonces yo empecé Blink 182 y empezaba a salir una lista de cosas que muchas eran canciones, pero muchas otras no. Muchas otras Sí, eran sí, eso virus, le iba a decir, videos, sí. publicidades, no sé, un montón de cosas. Y ahí fue como que empecé a Contenido descubrir. erótico en su gran mayoría. El 90%. El 90%. En su gran mayoría. Ahí Y fue donde nada. empezó a Ay. descubrir. Ahí fue Ay. donde descubrí el arte realmente. No, pero de verdad fue empezar a buscar y Ares fue el portal. Para mí esa era la brecha. O sea, yo no entendía realmente que existían otras formas. Y en mi casa los primeros discos que llegaron eran de mi hermana y mi hermana era súper recelosa con las cosas, o sea, con los discos, entonces nunca pude como acercarme a esa parte. Era la parte digital, fue lo que me tocó a mí y se disfrutó. Realmente yo creo que Ares fue Pilar. la herramienta que me Sí, acercó. a mí también me Sí, parece sí. que Ares es fundamental. ¿Y en Pero tu caso? yo creo que hubo otra plataforma también muy interesante, uTorrent, que ya permitía bajar las pero discografías eso- completas. Sí, Pero es claro, que pero uTorrent ya pero era incluso muy- es más actual, ¿no? uTorrent es más como- actual. Es que él es el más joven de todos. Sí, eres Hay que como el entender, más- más. Pero Ares sí es... Men, eso es Ares fue el clásico, primero. canon. No, O sea, es que eso para algo mí que eso era todo el mundo usaba. imperativo. Yo Sí. ponía Ares y salía ese holográfico psicodélico que aparecía en pantalla cuando uno escuchaba las canciones, una Sí, sí, musaraña con de los cosas reproductores del súper rara. 2005. Y yo veía eso y yo decía, no, Ares la rompe. ¿Ustedes De nunca hecho, no sé si se instalaron alcanzaron. plugins para que el reproductor tuviera el efecto de Transformers? No, uy, ese ya lo llevó muy lejos. sí. Eso solo no cae. En solo Ocaña, no en caña, Ocaña. no caña, Ese solo llegó no a Caña caña. nada más. Eran ciertas exclusividades que tenía Ocaña. Sí, no. compañero. Eso lo hacía Ares y el reproductor de Windows Media también. Sí, sí, sí. Bueno, por aquí Dani. Bueno, yo soy del 2000, entonces ya eso hice muchas cosas. Pero también me tocó Ares porque tengo una hermana mayor que me enseñó a usar Ares. Pero yo no descargué tanta música de Ares, sino yo descargué música de una página que se llamaba gratismusica.org. Ya no existe, pero obviamente por violaciones de derechos de autor. Pero Sí, claro, ¿no? Como todos. yo, bueno, mi primer acercamiento con la música literalmente sí fue Azul de Cristian Castro porque fue la primera canción que canté. A mí me gusta mucho cantar. No toco ningún instrumento, solamente canto. Y siempre me gustó mucho y la empecé a cantar yo solita. Pero resulta que yo vivía en una casa cerca a la UIS, donde ahorita es Casa Guane, y esa casa era una casa en la que también vivían estudiantes de la UIS. Entonces había uno de ellos que ponía a todo volumen Shakira. Claro, Shakira Y para en mí- su mejor momento sí. rockero. Los Y para pies mí de Shakira- No, ya Shakira ya, Ya había está en pasado- modo rock. Ah, No, Shakira no, estaba rompiendo. Shakira Es que ya nosotros ya estaba- estamos atrás. Sí, estamos atrasados. Sí. Nosotros estamos Hablan de una inolvidables. generación que no entendemos. No, pero yo, pues claro, entonces los estudiantes de esa O sea, procedencia Shakira en tu cantaban momento Shakira. ya estaba bailando con unos caballos Claro, y ella ya el estaba vestida océano de chocando cumbia. por detrás. Ella estaba vestida Sí. de cumbia cuando yo la conocí. Pero igual, pues a mí me encantaba Shakira. ¿Y cómo llegué al rock? No sé. Es una gran pregunta. Yo creo que fue en el colegio.
y tuve que haber llegado, mentiras, yo llegué al rock por una aplicación que se llama Last.fm, que uno podía instalar en Windows, y esa aplicación tenía una selección muy chiquita de música, pero te ponía música en streaming. Y entonces ahí como que empecé a escuchar música y empezaba a buscar a los artistas en gratismusica.org y me obsesioné porque yo soy Eso un no poquito... es una publicidad pagada. No es que vayan a Así que revivir sí está a esa Eso no red, pasa. pero... No, ya no existe. Gratismusica.org. Entonces empecé a descargar desde ahí y como yo soy un poquito obsesiva, cuando encuentro un tema que me gusta, descargaba los álbumes completos, instalaba iTunes para poder grabarles la carátula del CD, el año, el nombre del álbum y los compositores de cada canción. Eso es muy nerd de tu parte. Un Sí. poquito, Eso es re nerd, dijiste. re nerd y- Yo Yo estoy sí, contigo, sí, Daniela, eso yo es muy- también hacía eso. Claro, y es que no había otra forma de escuchar música en streaming sino bajándolo directamente ahí y me gustaba ver la carátula del álbum porque yo decía, ay, tan bonito. O sea, tanto Sí, tiempo que la gente es que se esfuerza en eso, hacer es que eso o hace sea, son parte muchas cosas. del disfrute de la música. O sea, yo no Sí. concibo que la gente escuche una canción y a la larga, ¿de qué álbum es? Ah, ya no sé el álbum, a mí me gusta. Pero no hace esa canción hace parte de un compendio musical, hace parte también de la parte de artística, donde está la tapa del álbum, que también nos cuenta mucha información acerca Sí. de qué se trata, ¿no? Sí, es cierto. Y ahí resulté con mi artista favorito, que es Pink Floyd. Entonces, de ahí quedó Pink para Floyd. siempre. Esta es la hora y todavía conservo 50 gigas de música en Mega, No, Que- güey. Sí. que todavía pues ahí Bueno, están. Ya eso, puedes eso ya es borrarlas. raro, eso ya es... Ya no hace rarito. falta, no sé Más Mega ya no existe. qué está pasando Para con mí, esas gigas. Mega es mi cassette. O sea, para mí eso me recuerda a mi infancia, Buena me analogía, recuerda a los es cassettes. una muy buena analogía porque ya Mega es No como... lo sé, Rick, parece falso. Pero cuando Mega era Mega Upload. No, Mega. Solo Mega Mega. A rojito. ella no le no, tocó Mega Upload, le tocó Mega. O sea, Mega. ya se había caído el dueño de Mega Upload, Sí, ya lo había ya llevado estaba en la cárcel, ya estaba ya estaba en preso. la cárcel. Ya ese man estuvo preso. Ya, sí. el man ya salió, el man volvió a entrar. Sí, sí, sí. Claro, Pero ahorita no. tengo Dios Spotify. señor, la juventud. Bueno, en mi caso, a ver, pues yo le comentaba a Diego aquí tras bambalinas y es que mi acercamiento con la música fue más bien a través de un cassette de unos cuentos de los 101 dálmatas que tenía en la casa. Mi mamá me lo regaló. Entonces, ese cassette, pues, contaba la historia de los 101 dálmatas, pero tenía musiquita Cruella para de Vil. ambientar. Canciones Cruella de con Vil ladridos. canta. Entonces, habían partecitas cantadas y me parecía increíble. Entonces, yo me obsesioné con ese cassette de los 101 dálmatas. Men, lo escuchaba todos los días, unas 3 veces por día. Y yo soy la loca, ¿no? Y me Sí, me ya obsesioné ya por tenía ese. cardíaca la Pero era un, madre. era un Ahí, niño, era un niño. Y yo ahí feliz al frente del único estéreo que posee la casa que medía como 2 metros de ancho. Y yo ahí escucho y con una vitrola, con unos espejos increíbles y una colección de cassettes de mi mamá de Rafael Orozco, pero monumental. Entonces yo estaba ahí y yo me obsesioné con eso. Entonces ya después entran los cassettes de mi mamá, que son, un día la vi entrando, venía con sus amigas, venía entrando y pum, la ponen una caja completa de cassettes de Rafael Orozco y vallenato, pero al soco. Yo dije, güey, madre, ¿y eso qué es? Y empiezo yo a mirar y me interesó el funcionamiento de la grabadora. Entonces yo cogía los cassettes y era como a meterlo, a ver cómo hacían ellos, tran, y ponerlo a reproducir. Digamos que ese fue mi primer acercamiento, ¿no? Entonces ya después obviamente empiezo como... ¿Cuántos cassettes dañaste? Hubo varios. Porque cuando yo... Hubo ahora varios, usted hubo me hizo varios. acordar de que en la casa había un cassette, pero no era eso, sino mi papá como era ingeniero de sistema los guardaba, almacenaba información. No sé qué sí. era lo que hacía exactamente. Sí, Hacía datos. mesitas. Pero yo recuerdo muchos regaños y mi papá sabe que sí, así fue. Yo sacaba la cinta de eso que yo decía, ¿qué es esto? Y yo jugaba con Era- eso. ¿Cuántos era de dañaste? Wall de Es Pink que, Floyd, espéreme, ¿qué le hiciste, aclaro hijo? algo porque, y le rompo aquí un poco la cosa. Yo tuve, mi primer computador fue un computador que no tenía sistema operativo. Entonces uno escribía un código, en ese caso yo programaba en un lenguaje muy antiguo que se llama BASIC, y uno para grabar eso lo grababa en un cassette. Entonces uno conectaba el cassette, ponía a grabar y enviaba la información. Epa. Y así era como uno recuperaba la información al computador en cassette. Eso sigue existiendo en mi casa, o sea, esos cassettes. Y eso es como un santo grial de mi papá. Y la frase de mi papá es, déjeme eso ahí. Esos son O los sea, virus de cuando, Ares. Déjeme eso ahí. cuando caiga una bomba nuclear y acabe con todas las comunicaciones, tu papá es el único que se va a poder comunicar con el mundo Eso espero, exterior. eso espero, Literalmente eso espero, con de esta verdad. computadora. Sí, sí, sí. Bueno, entonces resulta que hay un periodo como de oscurantismo en mi vida. Recuerdo que no escuchaba nada porque no me ubicaba con nada, porque había mucha música. Estamos en un país tropical, aquí se escucha de todo, menos rock en un pueblo. Y yo dije, "Güey, madre, yo no me siento a gusto con nada". De repente,
empiezo a escuchar, empiezo a escuchar, ver películas que llegaron, porque te digo, el único computador que había en el barrio era el de mi mamá, porque mi mamá montó un internet. Cuando eso había en café internet, no, era el Ciber. Entonces mi mamá montó el Ciber y era el único computador. Claro, todo el barrio hacía fila para entrar al computador. Yo lo utilizaba en las noches. Y resulta que empecé a ver lucha libre y películas. Y las entradas de los luchadores Son increíbles. son increíblemente rockeras y Épicas, metaleras. Son épicas. Son canciones de Motorhead, de Alter Bridge. Hay canciones de muchas bandas buenas. Y yo empecé, wow. Me gustaban los peleadores y después las bandas sonoras que los acompañaban. Entonces eso me parecía muy bacano. Entonces yo decía, no, esto es definitivo. Entonces empecé a buscar las canciones por separado y descubrí que la canción que en la entrada de Batista la tocaba una banda que llamaba Saliva y la canción de The Game de Triple H la tocaba Motorhead y así ¿La de sucesivamente. Batista se llama como Saliva? No, la canción de Batista se llamaba como La Bestia algo, pero la tocaba una banda que llamaba Saliva. Qué ¿Sí? nombre, ¿no? Sí. Entonces, muchos personajes, por lo menos no sé si los que vieron lucha libre, aquí vieron lucha libre, ¿no? Entraban los Hardy Boys. Eran los más extremos, los que volaban por las cuerdas. O sea, me parecía increíble y tenían una canción brutal. Entonces, yo empecé a perseguir las bandas de esa manera. Y empiezo como a relacionarme con eso. Ya después de eso, a mis manos llega un amigo que es el que lo corrompe a uno, el que siempre es como el parteaguas, y me dice, tengo algo que le va a gustar. Vamos a mi casa y lo escuchamos. Y le dije, hágale. Y nos fuimos. Saca el Discman. Me dice, póngase esto. Y saca un disco, ¿no? de una disquera de esas cositas que tenían. Esas cartucheras. De una Era cartuchera de discos. Saca un disco con hongos, porque a los discos les daban hongos, ¿no? A los de Divino, a los otros. Entonces saca un disco con hongos y decía Sepultura en marcador rojo así. Sepultura en rojo. Y yo, ¿qué es eso? ¿Qué es ¿Qué eso? está pasando? ¿Qué estoy a punto de escuchar? Prometedor. De repente, ponemos el disco, lo pongo y suena Sepultura con sus ritmos tribales y con su mezcla de metal y esa voz de Derrick Green. Y es un álbum conceptual porque todas las canciones tienen que ver con la naranja mecánica. ¿Pero cuál le tocó a usted? ¿Cuál fue el primer disco? No. A mí me tocó un álbum más actual. Pero a mí me tocó el Alex, que es Sin Ley. Primero que yo escuché Sepultura fue Orgasmatron. Y eso es por allá como... Y no es claro, de ellos, no, es de Motorhead. Pero y es por allá como el primer disco. No, te tocó fue como el Morbivisiones o el Esquizofrenia o Esquizofrenia, creo que Esquizofrenia. Por ahí unos por ahí. O el Truth of Dawn, donde viene... ¿Cómo es que se llama? Sí, bueno, se me va. Entonces me tocó ese disco a mí y yo, wow, man, ¿qué es este poder? O sea, increíble. Entonces, de ahí es como un parteaguas, escucho Sepultura y empiezo yo a interesarme por bandas más extremas, pero no era lo mío. Entonces yo empiezo a escuchar lo normal. ¿Ustedes se acuerdan que cuando uno paraba en un semáforo, en cualquier parte de Colombia... Llegaba un man vendiéndote CDs y los 14 cañonazos bailables de Concel. Entonces, en esa mezcla y variopinta de música, también te ofrecían clásicos del rock en español. Entonces yo dije, bueno, mándeme esa vaina a ver qué es lo que es. Y lo escuchaba solamente en el carro de una tía que tenía para reproducir CD. Y ahí, pues, ¿quién venía? Los Toreros Muertos. Venían Los Prisioneros, Vilma Palma. Entonces me empieza a fascinar este mundo del rock en español. Obviamente pasé por todas las etapas de Maná, ¿sí? Totalmente. Y obviamente escuché Soda Stereo, Enanitos Verdes, todo. Café Tacuba, todo. Pero yo llego a un punto donde yo digo, uy, yo quiero algo más fuerte. Sí, yo quiero... Un expreso. Sí, quiero un expreso, quiero algo más cargado, ¿no? Sírvamelo doble, exacto. ¡Pum! Y aparece Ángeles del Infierno. A mí, en mi casa. Aparece Ángeles del Infierno y yo digo, ¿qué es esto? ¡Qué chévere! Y empiezan a aparecer agrupaciones como Mago de Oz, pero no lo que todos conocemos de Mago de Oz, que es Molinos de Viento, Fiesta Pagana, sino álbumes, canciones del Gaia que suenan muy chimba. Yo, wow, ¿qué es esto? Y así sucesivamente, y ya empiezo a familiarizarme con Rata Blanca, sus versiones más heavies, y empiezo a subir en una escalada, pues, como de querer algo más fuerte, y llego a Marilyn Manson. ¿Sí? Pero fue una escala amplia, ¿no? Sí, una claro, escala... llego. O sea, la primera etapa de Maná. No, le estoy La primera etapa de resumiendo. Maná, Marilyn Manson sí es Y un llego a proceso Marilyn completo Manson realmente. Y me enfermo, papá. Porque Marilyn Manson
Yo sé que ahorita yo digo Marilyn Manson y muchos niños dirán, ah, sí, qué fácil, es más agresivo Bad Bunny. Y a lo bien, sí. A lo bien, sí. Qué Pero en término, mi ¿no? momento, Marilyn Manson era tan fuerte, pero fuerte visualmente, porque resulta que un compañero mío del colegio saca un CD. Tengo todos los videoclips que sacó Manson. Vamos a verlos en el DVD. Los poníamos en el DVD. Colocamos los videos. Men, y empieza a salir Manson, semidesnudo, con el maquillaje corrido, famélico, ¿sí? Con los ojos desorbitados. Y yo, ¿qué es esto? O sea, es increíble. El impacto visual de Marilyn Manson en mí fue brutal. No, Me y enfermé. las teorías que había Me de enfermé, Marilyn, que era claro, lo que lo teorías. yo no me acuerdo Yo creo que sino todo de metalero los cargó mitos ese lastre. urbanos. A mí me Todo decían, metalero cargó ese lastre. a mí me decían, él tiene un ojo de gato. De Él vaca. y se quitó las Quitó costillas. las costillas. Sí, sí, sí. Y ese- Por yo causas solo escuchaba y yo decía, eso no Sí, es de no Dios. vamos a mencionar la causa, pero sí. Pero sí. Bueno, y en ese momento me enfermo porque la música me parecía muy fuerte y lo que vamos a lo que vamos, la música te hace sentir acuerdo. emociones y Manson me provocaba unas cosas, unos regurgitados y yo como que me fui me fui como muy Creo que me pasa. por el mucho. He subido me demasiado. me devuelvo un poco y empecé como otra vez a condicionarme como ya un poco más a buscar esa estabilidad en un sonido. Y ya después cuando me sentí maduramente, empiezo a escuchar música más pesada y obviamente empiezo a escuchar heavy, thrash, death y resultó en el black y ya después en el depressive black metal y ya después, o sea, géneros más extremos, que es lo que a mí me gusta. Me gusta mucho que la música se exprese libremente con esa visceralidad que me gusta, que no se ande con rodeos, sino que vaya directamente al grano, al pulmón, al corazón. Eso es lo que me gusta. Por eso es que hay muchas canciones que yo pongo en mis leaks y mis compañeros, ¿qué es eso? O sea, al día de hoy, ¿cuál vendría siendo el Marilyn Manson de hoy día en el rock? Radamel 666. Radamel 666. Men, les voy a Esa es contar la algo. respuesta de Es que- Nelson. es que Estoy mire, seguro de eso. No. O sea, Radamel le tengo mucho cariño. No sé quién es Radamel. Un No, momento, no, un no te momento. pierdas. Radamel no es una, nadie. una pequeña historia. Tiene ahí. nombre de reggaetonero. No, párame bolas. Es muy chévere. Eso es lo curioso. Resulta que yo estaba en un lugar muy oscuro de mi vida y llega Radamel Falcao 666. Así se llama. Así se ¿Es llama. una banda o es Es una 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 banda. agrupación. Banda. Es Entonces, más de lo que ¿colombiana? crees. Colombiana. Entonces Más yo de lo que llego, crees. yo llego y me suena una canción que no la voy. Es una enfermedad venérea, el nombre de la canción. Ujú. Entonces yo llego y veo, ¿eso qué es? Y empiezo a escucharlo. Radamel 666. Y aparece en la portada del álbum, porque las portadas son importantes. Sale Dani ya lo la- explicó. La portada. Dani ya dijo lo importante es que eran las portadas. La lesión de tobillo de Falcao. ¿Sí? La radiografía. Un Falcao como si fuera un corazón de Jesús, pero verde, radioactivo. Esto es increíble. En ese momento que me sentía como tan mal, llega esta banda que me descoloca. Digo, ¿qué es esto? Lo pongo, lo reproduzco, pongo esa canción que les acabo de comentar y algo dice, esto es muy fresco, muy nuevo, muy radical para lo que yo había escuchado. Entonces, Radamel es una banda de punk visceral, carnoso, pero hecho por mujeres punk trans. A mí me gusta Cristian Castro. Estamos hablando de punk tradicional como los Me encanta la maricas y forma de cosas romper el hielo. varias. Punk chatarrero, Punk de garaje. Punk de garaje. No alcanzan a estar en un garaje. Punk de garaje. Ellos tocan en donde hay corriente. Con una cantante. Podri. Solo necesitan Es un punk corriente. de garaje. No Obviamente, Y a necesitan- veces ni eso, diga. Y a veces no es necesario. No es Tiene, Punk de tiene- alcantarilla. tiene unas melodías con sintetizadores que me parecen que le dan una atmósfera muy Ah, es chévere. punk de garaje con síntesis. Con Syntex. O sea, neofuturista. Neofuturistas. Pero entonces ellas salen semidesnudas en sus shows. Son 3 mujeres trans, obviamente punquetas, y dan un show muy fresco. Es más, yo les mandaba un video, ¿sí? Que se presentan Es ellas. asombroso. Se presentan ellas, en el mismo concierto se presentan ellas, que es un garaje, y después de que se presentan ellas se bajan y se sube una banda de carranga. O sea, a ese nivel estamos de ¿Carranga punk o no, carranga carranga normal? carranga popular. Tradicional. Pero imagínense esa amalgama de públicos, esa diversidad de públicos que tenían que haber en ese evento. Entonces, Es era muy variopinto. un espectro así. Pues Entonces, es como la diversidad llega- de entonces, integrantes de Musical y este de grupo. edades. Radamel Definitivamente. me parece algo muy fresco para la música en Colombia. Me parece que aporta algo chévere, algo único. De verdad que parecería simple. Ustedes lo escuchan y dicen, no, eso que va, Nelson está loco.
pero a mí me parece muy fresco para lo que se hace en Colombia, que en Colombia no salimos del tropipop. Pues es tu pedacito de Y felicidad, tropipop, como lo decía Juan. Sí, Pues, yo me refugio en esas De bandas hecho, que me usted cuentan acaba las de cosas. exponerse Públicamente. Radamel, si me estás En ese- escuchando, te quiero, te amo, Radamel. ¿De dónde es la banda? Lo De confirmamos. Boyacá. No, ni Porque siquiera si sé. tocan al lado de la pienso, carranga, ¿no? pienso que puede ser, pero podría ser también Bogotá, Medellín. Creo que es Bogotá. Pero también me gusta ese mensaje de que unas mujeres trans también se atrevan a tocar y se arriesguen y lo hagan. Eso me parece muy contestatario a la larga y eso es lo que me gusta y por eso escogí el rock como género personal, porque a lo que vamos en el tema personal es como que ha construido, ha formado una personalidad en mí. Yo soy muy contestatario, soy muy rebelde y esto no es gratis, esto no es por escuchar Diomedes como Diego. O sea, Sí, esto no es gratis. muy rebelde escuchando Esto Diomedes. es en base a todo este compendio de agrupaciones que he escuchado a lo largo de mi vida y que han formado este criterio obviamente un poco más crítico y un poco más reacio a toda esta corrupción que se vive en el país y a que no haya igualdad y todo este tipo de cosas. Eso lo construyó el rock en mí. Entonces, creo que el rock ha formado esa personalidad en mí. Juanfer, Punto final. adelante. Ya se acabó todo, nos vemos la próxima. Gracias Tenemos por que escuchar decir este después de podcast. Radamel, ya Los esperamos no hay en dado una de próxima bajar. Yo misión. pensé nos que iba- esperamos si quieren volver. Yo pensé que iba a tocar el tema de Radamel 20 podcasts más Fue una- allá. fue una pero- segunda temporada muy Madre, corta. Salió de mi corazón. Radamel, te amo. Juanfer, Bueno, y Juanfer. cuéntanos. Espere porque primero tengo que Procesar. Procesar Radamel. tengo que procesar todo. No, a ver, no lo de Radamel, eso lo procesaré después. Le voy a que pasar la procesar lista, es le voy a pasar que una a medida lista. que usted iba hablando y usted decía, conocí a Marilyn Manson y después conocí a Ángeles del Infierno y después conocí, yo decía, miércoles, este hombre conoció todo al revés. Eran los 80s y yo conocí a Ángeles del Infierno en los 80s. Eran los 80s y Maná sacó Rayando el Sol en los 80s por radio. Eran los 80s y de ahí en adelante todo empezó a darse tal y como ustedes lo describen en una sola cosa comprimida. O sea, a usted le tocó como un agujero negro que coge y comprime toda la música en un Sí. sola relación sin espacio-tiempo, una cuestión cuántica donde todo se rompe. Una Y en un mismo una CD le explosión. dan, sí, al mismo CD le dan a usted Marilyn Manson con Rayando el Sol de Maná y al mismo tiempo Radamel. Sí, ya te Una entiendo. Pero es que amalgama me tocó interesante. históricamente, Ya te o sea, me entiendo. tocó ver la evolución de por qué Maná empezó acá y terminó donde terminó el último disco, qué pasó en medio. Me tocó ver la evolución de que Ángeles del Infierno le cantaba a los grandes ídolos del rock en los 80 y después de ellos, ¿qué viene? Entonces, Radamel seguramente viene siendo una derivación de la forma como el rock evolucionó desde el heavy de Ángeles del Infierno, pasando por Marilyn Manson, que está en la mitad. Entonces, a medida que uno iba viendo, uno veía que esto era lo nuevo. Marilyn Manson en algún momento fue lo nuevo del metal. Y en medio de eso, Korn, y en medio de eso, Limp Bizkit, y en medio de eso, el rock, punk rock, y en medio de eso, el rock en español. O sea, a mí me tocó la ola del rock en español desde que arrancó, desde que inició, hasta que se murió. Siendo Bucaramanga una ciudad súper rockera con Momento, Radioactiva, momento. hasta que se acabó Radioactiva en Bucaramanga y ¿En qué- empezó el vallenato. ¿En qué momento se muere? Para usted. Una Usted gran dice, se pregunta. murió. Ese Sí, es el el momento rock en que español. todos ¿En qué momento estamos se muere? esperando. Sí, se murió. No sé el momento exacto, tendría que pensarlo muy No, pero bien, para pero usted, sé que para fue en usted, los ¿en qué 90, en momento algún dijo- punto de los 90. ¿En qué momento dijo usted el rock hizo una pausa y A que ver, ahí empecemos no... por algo. El rock en español estaba en su punto máximo cuando Coca-Cola sacaba Llena tu cabeza de rock 84, Llena tu cabeza de rock 85, Llena tu cabeza de rock... 80s. Rock en La voz de español. los 80. Sí, como prisioneros. 90s yo creo que ya 90 murió. 90s, primero las emisoras de rock, bueno, en Bucaramanga. Es que en Bucaramanga se llevaron Radioactiva y eso se convirtió en un territorio En un vallenato vacío. total. No, territorio vallenato Sí, basal. claro. Ojo, el Sí. poder nunca El- queda vacío. El poder siempre es que genera una especie de succión que quiere ser llenada por alguien y el poder Y de lo la llena música Diomedes, comercial lo llenó definitivamente. Diomedes, exacto. Siempre volvemos a Diomedes. Volvemos ¿no? a Sí, ti, viste, Diego. Diego. O sea, Ahí Diego es vienen un mis gusto. Por ti recuerdos. empezamos y por ti terminamos. Gracias a que Radioactiva claro, yo cierra sus tengo la puertas. evolución que yo digo, todo lo que ustedes están diciendo, yo no solo lo viví, sino que, por ejemplo, en el 2000, que yo monté mi primer estudio, empecé a grabar grupos de punk rock en Bucaramanga, 69 Enfermos, Alto Asalto, Los Supercuates. Empecé a grabar grupos como La Contra, que iba detrás de Slipknot y de un montón de bandas, de Slipknot no, perdón, de Korn y de otras bandas. Ujú. Y- Deftones. y Deftones y los Mochacabezas que iban detrás de... Uy, los lo que Mochacabezas es son buenos. El hardcore. Entonces, claro, yo tengo una cronología, mientras que ustedes tienen una compresión de música. Exacto. Y a mí siempre, yo siempre me he cuestionado, ¿cómo hoy día la gente conoce
lo que yo conocí históricamente, cómo lo conocen hoy día. Entonces ya usted me está dando la respuesta en un semáforo con un CD de rock en español, en... Latinoaméricas.org. Que no es una... No es quiero una- que sepan que no es una publicidad. Ahora es nuestro patrocinador oficial. Mañana traigo una camiseta. El próximo podcast todo de acá. Aparece un ORG. pocillo. Y debajo, Radamel 6. Radamel, Por sí, supuesto que por sí. supuesto que sí. Yendo a pescar con el papá. Y Diomedes. Y mi tía Cecilia, que Fiesta de diciembre típica colombiana. Entonces, ¿a mí qué me tocó? Primero que todo, a mí me tocó escuchar la música de mis papás desde pequeño porque es que yo no tenía acceso al cassette ni al vinilo porque eso era en los 70, yo soy del 72, eso, un niño no tocaba esas vainas, eran aparatos tecnológicamente muy avanzados. Entonces, el radio. Yo escuchaba muchas baladas, música andina colombiana de mis papás y música clásica, Tchaikovsky y Beethoven eran dos de los que más sonaban. Pero yo no conecté nunca con eso. Nunca. Hasta que un día en octavo grado del colegio, 1986 más o menos, un compañero me dijo, ¿usted ha escuchado los Beatles? Y yo le dije, no sé, tome, escuche este cassette más o menos como usted. Los escarabajos. Y eso fue, ¡boom! Eso fue, Sí. ¿Qué, ¡buah! canción- No qué puedo canción- qué- creer. qué canciones venían ahí? ¿O qué? No, o sea, ¿No una recuerdo? mezcla, una remezcla. Popurrí un de los remix, Beatles. una vaina. Yo ni me acuerdo que venía ahí. Yo no sé, yo solo sé que me encantó. Venía hasta un Diomedazo ahí. No, no, no. No, porque Diomedes no fuera bueno, sino porque mi amigo me prestó fue un cassette como de grandes éxitos de los Sí, Beatles. sí, El greatest hits. Primero que todo, hice un amigo para toda la vida ahí, que hoy día, que antes de ayer estaba tocando con Juanes en Canadá, porque estaba haciendo el reemplazo del guitarrista, por cierto, Juan Pablo Villamizar, que tocó con Juanes 15 años guitarra, por cierto. Y segundo que todo, ahí empecé a abrir la mente. Y de los Beatles pasé a todo lo que ustedes han dicho, excepto Radamel. Exacto. Que por, no sé, Pero sí, se te va a obviamente agregar. lo voy a se te escuchar, va a lo voy a agregar. escuchar, Sí, sí, obviamente por lo voy a escuchar, curiosidad. pero dudo mucho, Que me dudo guste. mucho que lo repite, que me guste. Es que yo tengo unos gustos muy particulares. Todos Ya lo lo vi. sabemos. Ok. Pero sí, escuché mucho. Pink Floyd es una de mis bandas que marcó una época de mi vida, que la escuché tanto que trato ya de no escucharla nunca. Y dentro del rock en español, evidentemente, hay artistas que me gustaron muchísimo y que me influenciaron mucho. Y al día de hoy, pues mi gusto musical es la mezcla de todo eso. Entonces depende de cómo me sienta la música que escuche. Bueno, y esa canción, o ese momento de la vida que recuerdes a través de una canción, que digamos en estos momentos la radio la puso y esa canción de la... Que llega a tu mente. El efecto Llega a la Ratatouille, mente. como El le hemos efecto dicho. Ratatouille, ¿cuál El es ese? efecto Ratatouille, no sé, es que mi vida ha sido muy musical porque yo trabajé mucho tiempo grabando música. Pero son diferentes. Bueno, una que me acuerdo mucho, Elio Roca. Elio Roca es un baladista que murió hace mucho tiempo, muy viejo, que cantaba una canción que decía, yo quiero dibujarte con mis manos, yo quiero dibujarte con... Porque yo era muy pequeño, yo cantaba esa canción y tengo esa memoria de yo como de, no sé, 3 años cantando esa vaina. Que al día de hoy me parece chévere. Esas baladas de esa época, los cantantes de esa época eran increíbles porque no existía forma de afinarlos, ni de arreglarles el tiempo, ni de nada. O sea, si usted escucha a un cantante, cualquiera, no vamos a decir nombres, que antes de los 90s, antes sobre todo del 99 que nació Autotune, antes de eso, cante afinado, es porque era afinado. Y punto. Y Sí, sí. puntos, que no hay otra forma. ¿Sí? Del 99 que nace Autotune hasta acá, ya no sabemos. Ni nos ¿Quién canta bien y quién canta mal? No ni no- nos no importa, ni sabemos. queremos averiguarlo porque ya es imposible. Pero de los 70 para atrás, hay unos cantantes increíbles que certificados eran afinados. Bueno, y digamos que en el desarrollo de tu personalidad hasta hoy, ¿cómo crees que la música ha influenciado en eso? Por lo menos en mi caso, yo soy muy contestatario por el rock. En tu caso, Yo creo que si sigo sano psicológicamente y si sigo vivo fisiológicamente. si sigo sano, Sí, sí. sí, Viene una sigo gran respuesta, estable. Dieguito. Prepárate. Accidente Espérenlo. cerebrovascular. Exacto, es por la música, porque hubo una época muy pesada, como para mí, todos hemos tenido épocas pesadas en la vida, que pude desahogarla a través de la música, que pude Sí. llorarla o que pude sufrirla o que pude gozarla a través de la música. Y de alguna forma ayuda a hacer catarsis, la música
ayuda a cerrar procesos, ayuda a procesar traumas, ayuda a corregir fallas de carácter, ayuda a un montón de cosas si se usa correctamente. Sí, De lo contrario, uno termina escuchando, dame el 666. No, mentira. Pero bueno, digamos, vamos un momentico a hacer una rueda ya como para terminar. Y esta rueda es esa canción que me imagino que habrán dedicado a una novia o a un novio o a alguien que ustedes sientan muy personal. O sea, esa canción que hayan Uy, qué dedicado, difícil la que hayan pregunta. dedicado, la que hayan dedicado. haya dedicado. Vayan Qué pensando. difícil, qué difícil. Empieza tú. Yo dediqué Yellow de Coldplay. Es lo más cliché, pero se lo dediqué a una noviecita que tenía en el colegio, en mi caso. ¿Sí? Y también le dediqué esa canción de Hombastack, My Reason. The Reason. The Reason. Reason. Bueno, también la dediqué, madre, pero se la Buena mandaba canción, a una todo el canción mundo. dedicada. Entonces, esas canciones las dediqué. En este caso, por aquí, ¿por dónde? A ver. Yo que me acuerde hace un O una en momento. español, una en español. All of My Love de Led Zeppelin. Sí, sí. Una que recuerdo haber dedicado. Y qué difícil, yo A no ver. estoy seguro. Yo creo que que recuerde en el colegio, porque yo no volví casi a dedicar canciones. Una Es una de buena Maná, pregunta. dediqué una de Maná. No, yo dediqué algo de Blink, güey. Es que yo en ese tiempo solo escuchaba eso. ¿Sí me entiendes? Ajá. Dediqué Always, que habla Always. como de una persona que quiere volver a intentar, como si... Eso. Uy, qué pena, bro. De Sí, verdad. sí, no, pero es me hiciste- un buen proceso de catarsis porque a partir de eso, por lo menos yo ya no escucho The Reason. The Reason, No, ya yo sí escucho Always, pero no me imagino dedicándola. Nada, ni nada de Blink. Yo Ni no sé qué volvería a pasaba. dedicarla. ¿Escuchado Ni- Blink? Sí, Yo van para el soy concierto, fiel van y para vamos, Stereo vamos Picnic. para el concierto Van para ahorita. Stereo Picnic. Fijo, Sí, fijo. es que fue una buena banda. Sigue siendo. Sí, sigue espero que siendo. siga siendo una buena banda. Ustedes nos lo dirán cuando vuelvan del concierto. Sí. Yo Vamos sí. a ver, estoy muy a la expectativa también. Estoy muy emocionado. Yo pensé que jamás lo iba a vivir, la verdad. Cuando se separaron, cuando se cayó el avión, cuando todo. No, y Todo. la frustración del año pasado, que iban No, a venir, cuando- todo el y mundo se compra la parte el boleta dedo y Travis. Sí, No, ya yo no no lo, vienen. o sea, yo no lo podía algo creer increíble. porque en ese momento yo había comprado la boleta con pase a camerino y yo no lo podía creer, Juan Fernández. ¿Y esta vez tiene pase a camerino también? No, esta vez no pude. Mucho. No, esta vez no pude, no se me dieron las cosas. En la vez pasada sí, era el momento, era el día y se cayó. Y yo no sabía qué hacer, llorar. aunque entristecerme. ustedes no sufrieron, eso no es tan dramáticamente poderoso como haber perdido la plata del Jamming. Si me estás viendo, organizador del Jamming, te odio. No, pero sí creo que puede serlo, porque la verdad con Blink fue una espera súper larga. Yo desde Claro, el colegio, sí, básicamente. sí, Toda la hace vida, es que es toda nuestra casi vida 20 esperando años. este día. Más o menos Este se día. podría asemejar o hacer un símil con la primera llegada de Iron Maiden como en el 2008, 2009 a Colombia. Que eso fue una revolución Eso es similar. que, Dios mío, o sea, Gente todo el mundo durmiendo en carpas esperaba. 3 días Sí, antes. O sea, Creo aunque lo de creo que Iron Maiden es más, fue más. Más, Sí, fue más. fue más. No, claro que es, pero por supuesto Claro, que es más. más. Y Solo que con que- todas estas bandas sucede algo, y es que cuando vienen aquí a Colombia, la gente y uno hace la inversión porque quién sabe cuándo volverán. Yo no Pero- creo, principalmente yo no creo que vuelva a pasar, que vuelva. El Sí, hecho con es tantas que han cosas que pasado pasan. tantas cosas, Es que esa es la tantos diferencia con Maiden. problemas. Mientras que Maiden sí ha Sí, sido Maiden constante es más tocando, constante. Blink no. Blink No, de hecho es que Entonces- Blink no ha venido a Latinoamérica. Y es una banda nunca. más joven. No ha salido de Con Estados cantantes Unidos. y Y eso artistas más a jóvenes. eso ayudó todos los proyectos independientes que tuvieron, Sí, todas distintas las bandas, y uno realmente se preguntaba. Al menos ¿Será una de esas posible que subbandas regresen? que viniera. Yo decía, al menos escucharlos por separado. Al menos. Pero es que no se daba nunca. Blink no ha salido de Estados Unidos. De Norteamérica no ha salido porque los viajes en tierra era la única opción. Entonces no han ido a Europa y no han venido a Latinoamérica. Entonces es como o es ahora o no es nunca. Y no creo que vuelva a pasar. Entonces esa fue la canción que dediqué. Mano. Bueno, Dani, Cosas. ¿qué canción dedicaste a Azul? Esa La cantó y canción todo. no se puede dedicar. Oh. No, Cable a Tierra de Fito Páez. Sí, Uy, yo es un dediqué buen Cable a tema. Tierra, buena Fito canción. Páez. Buena canción. Bastante. Yo la única Bueno, canción que he Fernando. dedicado fue la primera canción que compuse en mi vida, que la grabé además en un estudio de grabación, a la que en ese momento, a la que después sería la mamá de mi hija y hoy es mi ex esposa. Le compuse una canción y se la dediqué yo. ¿Cómo se llamaba la canción? Se llamaba, el nombre no me acuerdo Canción ahorita. para la mamá. Canción para la mamá de mi hija. No, Se llamaba- canción de cuna para Alejandra. Ay, Y nadie se llama Alejandra. Qué interesante. O sea, ni la mamá ni... Bueno, vea pues. ¿Por qué? Curiosidades, Qué ¿no? curioso Una es curiosidad. eso. Porque la mamá de mi hija quería ponerle a la niña Alejandra. Y no. Y yo
No, perdón. Yo quería ponerle Alejandra y ella no. ¿Cómo se Ella llama tu quería hija? ponerle Julieta, se llama Isabela. No, nada ni cerca, Alejandra. Qué buena Ni protesta. cerca. Bueno, sí, una muy buena protesta. Bueno, muy rico hablar con todos ustedes. La verdad me interesó mucho conocer qué se ocultaba, qué relación se ocultaba detrás de cada uno de ustedes referentemente a la música. Yo creo que todas las personas que nos están escuchando en este podcast de Espectro Sonoro pues están muy a gusto con cada uno de los temas expuestos acá. Divagamos por ciertos temas que vamos a tocar más a profundidad más adelante. Y esperamos verlos y escucharlos en un próximo capítulo de Espectro Sonoro. Nos vemos en un próximo episodio. Fin del comunicado. Chao. ¿Listo? Eso listo. Boticos. ¡Las fotos!